Bueno. Oficialmente lo logré. Llegué a los 1000 suscriptores, cumplí todos los requisitos que pide el programa de monetización de YouTube, así que oficialmente llegué a la meta que estaba buscando. Probablemente este video le llegue a nueva gente, así que para el que no me conoce, soy Gabriel Gueldesi. Empecé con este canal hace 2 años, Espíritu Outdoor, y la verdad que el objetivo principal de esto es que más gente se anime a viajar, más gente se anime a la aventura, a vivir experiencias afuera, no solamente en las ciudades, sino también acá, en la naturaleza. En estos 2 años pude hacer un montón de cosas, pude generar nuevos proyectos, nuevas ideas, y me motivó a seguir los distintos lugares, la gente que conocí, me motivó a seguir y la verdad que no me puedo quejar. Bueno, este video primero y principal es para agradecer a todos los que confiaron, a todos los que se suscribieron, que miraron mi contenido, que soñaron conmigo también viajar a distintos lugares, que pensaron también en que hay muchos lugares para descubrir, que todavía se puede vivir aventuras en el mundo y nada, espero que también ustedes lo puedan disfrutar. Creo que acá lo más importante que quiero decir es que si ustedes están pensando también en empezar su canal de viajes, están pensando en generar contenido para YouTube, videitos o lo que sea, material importante, háganlo, anímense. A mí me tardó básicamente 1 año y 9 meses, 1 año y 10 meses para llegar al objetivo. Que recién empieza igual, esto es como la base. Pero si tienen ese sueño, ese anhelo, anímense. Además, en este canal yo lo que quería también era dejar registro de cómo fue la evolución. Por eso también hice otros videos, que si quieren pueden verlo después, donde aparece cómo fue la evolución de los primeros meses, los consejos que puedo dar, mi experiencia que todavía es muy poquita, pero nada, si puedo ayudar a que otras personas generen contenido, lo voy a hacer. Bueno, ya conté lo de los 1000 suscriptores, pero quizás lo que no saben, si todavía no se monetizaron o si no conocen mucho cómo es el programa de partner de YouTube, YouTube pide 4000 horas de visualización en los últimos 365 días. Entonces, además de tener los 1000 suscriptores, necesitas tener una cierta cantidad de horas acumuladas de personas que miran tus videos. Eso yo, por suerte, ya lo cumplí, pero todavía me faltaba gente que se sumara al canal. Y bueno, acabo de llegar, así que estoy más que feliz. El último requisito, bueno, es por ahí algo más simple, pero son hacer 3 videos en los últimos 3 meses. Entonces, si haces un video por mes más o menos, no hay problema, eso está bien para YouTube. Creo que siempre digo lo mismo también, pero el consejo más importante que por ahí puedo dar, si ustedes están pensando en arrancar el canal, primero es apretar el botón de grabar. Apretar el botón y hacer lo que salga, no importa. Pensar todo ese contenido en función a alguna serie de cosas. Ya sean, si son videos de viaje, bueno, series de un lugar, que sean cosas que estén conectadas y que gracias a eso la gente se enganche con el contenido. Eso creo que es lo fundamental. Y lo segundo que quiero decir, que me parece más importante todavía, es que se rodeen con gente que les da buena energía, que tiene ganas de que ustedes hagan eso, que se animen, que puedan viajar con ustedes o si no, por lo menos darle ideas, alentarlos a hacer. Cuando se rodean de gente que es creativa y cuando se rodean de gente con buena energía, el proceso es mucho más fácil. Yo la verdad que no me puedo quejar porque mi novia primero y principal me apoyó en todo, estuvo en casi todos los proyectos, procesos, los videos de Luxemburgo, los videos de Perú, los videos de Santo Tomé y Príncipe. Me escuchó 70 millones de veces hablar de monetización, de las métricas, de todo eso. Así que eso, primero y principal. También los amigos, por supuesto, porque son el primer grupito que te va a bancar. Principalmente amigos que tengan los mismos hobbies, la misma pasión que vos. Eso es muy importante. Y por último, la comunidad de otros creadores que siempre te van a tirar buenas sugerencias, buenos tips. Si no podés juntarte cara a cara, por lo menos trata de que sea online. Mirate videos de otros creadores, trata de ver en dónde están, cuáles son las tendencias que hay, o lo que te gusta por ahí de ellos, como para poder replicarlo en tu canal, ¿no? Siempre salen buenas ideas de distintos lugares, uno nunca sabe.
Bueno, y eso es todo, la verdad. No quiero alargarlo más. Muchísimas gracias por ser parte del canal. Si quieren, déjenme su like, eso siempre ayuda. Y nada, los próximos videos van a ser mucho mejor porque se vienen videos de Japón, así que hasta la próxima aventura.